bendiga, mi hermana. Estamos. Sergio, Hola, hola, buenas hola. noches, noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, hermanos. Hermana, me dicen ya que estamos conectados con el Facebook, así que me tomé la libertad para silenciarles. Y bienvenidos a una nueva jornada de estudios bíblicos. Estoy dando ingreso a algunos hermanos que están allí en espera. Y bien, estamos ya próximos. Sí, Néstor, gracias. Estamos ya listos para iniciar una nueva jornada. Hoy día quien nos conduce en la lección es nuestro hermano Ernest Sánchez. Así que vamos a orar a nuestro Dios para pedir entonces de la guía de él para Ernest y también para todos nosotros, para que podamos recibir así bien con alta mansedumbre y de buena gana la palabra del Señor, que ella nos eduque, que ella nos conduzca, nos transforme, como dice el libro allí, y a la manera de nuestro Dios. Así que vamos a ver entonces de qué trata la lección de este día, aunque el título de la lección, déjenme ver al tiro, decía, ay, me sale La otra amargura. cosa. La La amargura. amargura, eso, gracias Néstor, la amargura, así que no, vamos a ver de qué se trata. Hey, bienvenido hermano Marvin, gusto de saludarte, Dios te bendiga mi hermano. Vamos a orar a Dios y ya estamos iniciando, pero antes estoy ingresando a algunos hermanos que están bajando, están ingresándose al estudio. Estamos dando un tiempillo para tener la oración. Bienvenidos todos, ya estamos día jueves eh, para una semana que hemos tenido ya de estos estudios, siguiendo así el programa que hemos desarrollado largamente. Así que estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes por que nos acompañan cada noche para llevar a cabo entonces estos estudios bíblicos. Hoy mi hermano Ernest nos conduce en la lección. Veo ahí a mi hermano Raal. Hermano, por favor, si nos puedes guiar entonces en la oración de inicio. Amado y bendito Padre Celestial, aquí un grupo de sus hijos ocupando esta tecnología que el hombre ha inventado para podernos comunicar y hablar de usted, de su palabra, de su evangelio. Ayúdenos, Padre amado, que muchos hermanos se conecten y que podamos aprender y salir edificados espiritualmente. Ayuda a nuestro hermano Ernest Sánchez con el estudio que va a presentar, que recuerde lo que él estudió, esté tranquilo y entregue esa palabra, ese mensaje que nos puede ayudar y exhortar a cada uno. Su presencia pedimos y todos se lo agradecemos a través de los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano Raal. Vamos a, vamos a ubicarnos entonces, acomodarnos cómodo, tomar Biblia, apuntes y todo aquello que acostumbra cada uno de ustedes a realizar mientras escuchamos de la lección. Estamos con Ernest entonces, cuando te parezca bien, Ernest. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos, ver ahí a nuestro hermano Ralph, nuestra hermana Silvia. Me da mucho gusto poder verlos acá nuevamente. Es todo un gusto poder recibirlos, estar aquí. Nuestro hermano Marvin, tanto rato que no lo veíamos. A todos nuestro hermano Gilbert, nuestra hermana Marisa, nuestro hermano Jorge, que también siempre están. Me faltó la hermana Doris también, que ya no la he visto algunos días por ahí. Pero bueno, quiero agradecer primeramente a la administración de este estudio, de esta instancia, ¿ya? Plataforma. Claro, ahí Néstor Sánchez, a todos nuestros hermanos, porque tengo la oportunidad de poder hablar un poquito más de ustedes, con ustedes acerca de la palabra de Dios el día de hoy. A veces me dicen que hablo de puras palabras fatalistas, porque hoy día me toca hablar de la amargura. La otra vez estuve conversando con algunos hermanos acerca de la envidia también. Pero son cosas que uno de vez en cuando tiene que estudiarlas un poquito, porque esto nos ayuda para que podamos nosotros identificar nuestras sensaciones, nuestros, lo que nosotros sentimos en nuestro interior. ¿Ya? No sé si puedo compartir algunos textos bíblicos a través de PowerPoint, hermanito Sergio. Dame un minuto, Ernest, te Ok, conecto enseguida. al toque de gong.
Eso, sírvase de conectar. ¿Está Sírvase, listo? conecta. Muchísimas gracias. Entonces quiero mostrarles unas láminas, mis queridos hermanos, con respecto a lo que quiero presentarles hoy día, ¿ya? Y voy a ir aquí y después acá y espero que ahí se vea, me parece, ¿cierto, hermano? Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces a disminuir aquí para que no me tape. Bueno, la amargura. Y sale un monito ahí con una cara como de tristeza y rabia y molestia, ¿ya? Justamente la palabra amargura es la que a veces nos provoca una diversidad de sensaciones. Y justamente yo acabo de decir que la amargura te puede provocar tristeza o rabia al mismo tiempo. Que es una sensación, la verdad, bastante amarga, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, es una mezcla de cosas las cuales no nos hacen bien, nos hacen daño, nos provocan incomodidad, nos provocan, podrían provocarnos más de alguna cosa. Pero la amargura es ese par de cosas que yo les estoy mencionando en este instante. Y justamente cuando estaba yo estudiando este tema, ya desde el punto de vista espiritual, bíblico, yo veía que en el libro de Hebreos, que es un texto que yo creo que conocemos la mayoría, ahí en el capítulo 12 y en el versículo 15, y lo voy a leer textual de mi Biblia para compartirlo con ustedes, mis hermanos, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es que esto quiere decir entonces que la amargura estorba primeramente, ¿ya? Provoca una incomodidad terrible, una falta de confortabilidad, ¿ya? Y al mismo tiempo no solamente la tiene uno, sino que uno al andar con la amargura puede contaminar a otras personas también o a otros hermanos. Y eso hace muy mal. Es como cuando cae una manzana que está podrida dentro del cajón de las manzanas y esta empieza a hacer que las demás, esa pudrición o esa contaminación que tiene esa manzana, empieza a hacer que las demás también vayan sintiéndose de la misma manera, porque hay algo que está incomodando, hay algo que está entristeciendo, algo que está enojando, que está molestando. Esas cosas producen que los demás también se contaminen con el mismo sentimiento. Quiero mostrarles con ustedes en la siguiente lámina qué es la amargura. La amargura, fíjense ustedes, mis hermanos, que es un sentimiento de tristeza o disgusto, tal y como cual yo lo había estudiado de los diccionarios, y dice que la Biblia describe la amargura como un pecado y un fruto de la carne que puede esclavizar a las personas. La amargura puede ser causada por situaciones como la pérdida de un ser querido, una ruptura matrimonial, la soledad, en fin, diferentes situaciones que pueden provocarte este sentimiento que, muy lejos de provocar una sensación agradable, puede provocar todas aquellas cosas y puede hacer de nuestra vida una pérdida de la paz, una pérdida de la tranquilidad, que es lo que nosotros más anhelamos como hijos de Dios. Este mundo está lleno de esas cosas. Este mundo está lleno, está repleto de una gran cantidad de sensaciones desagradables. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas capítulo 18, ahí vamos a encontrar, pero una cantidad increíble de ese tipo de sensaciones, de cosas que envenenan la vida de las personas, que envenenan la vida de los seres humanos y que justamente por ese motivo entonces evita, hacen que uno pierda la tranquilidad, la paz, y eso, la verdad es que es muy venenoso, es muy, muy venenoso. Después, más adelante, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo el libro de Hebreos 12:15, que decía, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque justamente eso es lo que produce una raíz de amargura. ¿Ya? Es como un cáncer, fíjense ustedes. Hay unos cánceres que se ramifican en el cuerpo de las personas, que parte de un lugar y a veces no se termina, uno no sabe dónde van a terminar porque van a dar a otros miembros del cuerpo y eso es una raíz que se va, valga la redundancia, ramificando y que por ende entonces va afectando a otros órganos.
a otras partes del cuerpo. Y recordemos nosotros también que cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, uno que esté amargado podría, entre comillas, o probablemente o eventualmente afectar a otro de los miembros del cuerpo de Cristo, y eso tristemente hace que vayamos perdiendo la tranquilidad. Entonces, por ella muchos son contaminados. Esta raíz de amargura, de tristeza, la cual puede venir de diferentes procedencias. Entonces, dice ahí el libro de Efesios, también el capítulo 4 versículo 31, quítense de vosotros toda toda amargura, entre otras cosas como el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, que a final de cuentas son consecuencias justamente de la amargura, porque uno no siente que está tranquilo, uno siente que algo le produce un mal, que algo le está eh, quitando todo eso bueno que nosotros pudiéramos tener. Entonces, ¿qué, qué necesario es que nosotros saquemos esta, esta cosa mala, esta cosa fea que puede afectarnos, que puede venir de cualquier otro tipo de cosa que han tenido que ver probablemente con la gritería, con una ira, con un enojo, con una maledicencia, con algo que te dijeron probablemente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos y hacemos un enlace entre el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia con la amargura justamente, entonces vemos que eso provoca un daño tremendo. Y yo me acuerdo de la resiliencia, ¿ya? Que la resiliencia es aprender a que estas cosas que probablemente pueden venir de familiares, amigos, incluso muchas veces de otros hermanos de la iglesia que a veces pueden estar teniendo algún sentimiento negativo justamente, eh, y te pueden hacer caer en este sentimiento, y la resiliencia te ayuda, digamos, a que como decimos por ahí en buen chileno, que te resfale, ¿ya? Que no te afecte, en definitiva, eso quiere decir. ¿Ya? Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 19, me disculpan un poquito, voy a tomar un poco de esto porque ando medio malito de la garganta. En Romanos 12, 19, dice ahí la palabra del Señor, un texto muy decidor que nosotros también conocemos, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Ya? Dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, pasa eso justamente, a veces el común de las personas, la gente que no conoce a Dios. Resulta que justamente cuando eh, alguien le hace algo, alguien peca contra esa persona, muchas veces la gente dice, esto no se va a quedar así. Probablemente ustedes lo han escuchado alguna vez. Esa respuesta, digamos, ese resultado de algo que le hicieron a alguien. No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. Amados míos, dice a través del apóstol Pablo a los Romanos. Dice, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos pagar mal por mal, ¿ya? Dejemos eso al Señor, porque Él va a pagar. Él se va a encargar de aquellos que le hicieron mal a sus hijos, de aquellos que le hicieron mal, que dañaron, que pecaron contra sus propios hijos, porque nosotros, los cristianos, tenemos quien nos defienda, ¿ya? Tenemos quien nos defienda. Por eso no podemos pagar a nadie mal por mal. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que dejar eso entonces a nuestro Padre Celestial. Él sabrá colocar el, eh, el pago adecuado para aquellos que pecan contra sus hijos. Romanos capítulo 3, un poquito más atrás en este mismo libro, y en el versículo 13, 14. Dice así la palabra del Señor: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena
de maldición y de amargura. Es lo que pasa con aquellos que son injustos, con aquellos que no dejan de hacer injusticia contra los demás. ¿Ya? Miren, si yo leo un poquito más arriba, ¿ya? Ahí en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son textos que aparecen en los libros de los Salmos. ¿Ya? Dice, sepulcro abierto es su garganta. Y ahí leemos nuevamente lo que yo comentaba al principio. Dice, con su lengua engañan. Y eso es lo que produce muchas veces la molestia, la amargura, la tristeza, la rabia, cuando algo hacen contra uno, porque a veces uno está trabajando para poder crecer espiritualmente, está trabajando para poder crecer moralmente dentro de los parámetros que Dios nos enseña en su palabra, pero uno no sabe de repente qué es lo que hablan detrás de uno, qué es lo que hacen contra uno, porque hay gente así, digámoslo, hay gente que es así, tristemente, hay gente que está trabajando para hacerle daño a uno, lamentablemente es así, y esas cosas amargan justamente. Esas cosas amargan. Entonces dice el verso 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Esas personas que también muchas veces contraen este mal, que es la amargura, justamente a veces no se conforman con estar amargados ellos, sino que junto con eso también eh, provocan engaño. Y dice ahí el texto veneno de áspides. ¿Saben ustedes qué son las áspides? Las áspides son unas víboras venenosas, ¿ya? Que habitan por allá, por ciertas zonas de Europa. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, de aquellos que son amargados, podríamos decir, que tienen amargura en su corazón y que no contentos con eso, entonces quieren que los demás también se amarguen. Tristemente es así. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces su boca está llena de maldición y de amargura. Qué triste para esas personas la vida de ellos, ¿no? Qué tristeza más grande, que no pueden conformarse con que ellos estén amargados y tener este sentimiento tan venenoso, ¿eh? Sino que junto con eso quieren que los demás también lo tengan. Es lamentable cuando hay personas así. Y más lamentable todavía cuando pudiéramos eventualmente encontrar hermanos dentro de la iglesia que tienen ese tipo de sensaciones, esos sentimientos que hacen mucho daño y que pueden llegar a hacer mucho mal a los demás y que a veces se contagian los demás también con eso. Pero bueno, Dios enseña otra cosa y Dios enseña cómo nosotros podemos alejarnos de la amargura. Y en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Dice así el Señor Jesucristo. Verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el verso 29 también, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está queriendo decir entonces Jesucristo es que confíen en Él, que pongan que pongamos nuestra confianza en Él y aprender de Él, que Él es manso, mansedumbre y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, trabajar en esto para poder llegar al Señor Jesús, para poder dejar todos nuestros pesares, todos nuestros dolores, todas nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones en Él, para que Él nos haga descansar mediante su palabra, mediante las palabras de amor, las palabras de cariño, las palabras sobre todas las cosas de esperanza que existen más allá de este mundo, en donde podremos llegar a descansar y no habrá más tribulaciones, ni pesares, ni dolores, tal como dice el himno. ¿Se acuerdan ustedes? Ese himno que dice, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Ese himno que nos ayuda a que pongamos nuestra esperanza, nuestro enfoque
en el lugar que ha ido el Señor Jesucristo a preparar para nosotros, cuando estamos muy trabajados y cuando estamos muy cargados, para que descansemos en Él, para que aprendamos de Él, para que aprendamos de su mansedumbre, de su humildad de corazón, para que podamos obtener el descanso y para que todas esas amarguras que vienen de diferentes procedencias, de diferentes lugares, de diferentes personas, que no cesan muchas veces en provocar este mal sentimiento, este veneno de áspides, entonces lo soltemos y lo dejemos ir para que no nos afecte, para que no nos haga caer de nuestro estado de ánimo, dice el Señor Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que provoca entonces Dios, es lo que provoca el Señor Jesucristo cuando ponemos nuestra esperanza en Él, cuando ponemos nuestro futuro en Él. Eso es lo que provoca, no como aquellas cosas que están, en las cuales está rodeado este mundo, que está gobernado por Satanás, que está gobernado por el diablo, que está gobernado por este príncipe del mal, el cual no permite que las personas dejen aquellos malos sentimientos, aquello que solamente envenena, entristece, amarga y atribula. En 2 Corintios, mis queridos hermanos, en el capítulo 2 y en el versículo 10, vamos a leer ahí también 2 Corintios, en el capítulo 2, verso 10, dice así la palabra del Señor. Dice, ya que vosotros perdonáis, yo también, dice el apóstol Pablo. Dice, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el versículo 10 y el versículo 11. Entonces, al que vosotros perdonáis, yo también. Entonces, el sentimiento del apóstol ahí era tratar de que no hubiera esa sensación, esa tristeza, esa rabia, esa pena, esa amargura en general. ¿Por qué? Porque esto solamente hace sentir mal, porque también solamente provoca mal, porque nada bueno resulta de eso. ¿Ya? Entonces dice, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Cristo no nos enseñó a estar amargados. Cristo no nos enseñó a tener enojo en nuestro corazón. Y si no nos enojamos, bueno, nos airamos, nos podemos airar, pero no debemos llegar al punto del pecado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice el versículo ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Claro. Entonces, no, es un trabajo que nosotros debemos realizar permanente. Hay tantas cosas que pueden hacernos mal, hay tantas cosas que pueden provocar eh, falta de confortabilidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces, es un trabajo constante esto, es un trabajo permanente. Hay tristezas, penas, hay una cantidad de cosas que pueden hacer que nosotros nos sintamos mal. Entonces, es un trabajo que a veces cuesta un poquito, porque hay tantos factores externos que pueden afectar en la vida de una persona y en la vida de nosotros como cristianos. Pues estamos en este mundo y este mundo nos rodea de tantas cosas que pueden afectarnos. Nosotros vamos a las noticias, todos los días a los noticieros, y podemos observar una gran cantidad de noticias que a veces dan ganas de apagar la televisión y que muchas veces la dejamos de lado porque ya no queremos alimentarnos de malas vibraciones, como dice a veces la gente, de tristezas, de penas, porque vemos todos los días que hay guerras, que hay gente que muere, que hay niños sufriendo, que hay bebés que no tienen a sus padres, en fin, una cantidad interminable de cosas que suceden y que nos pueden provocar amargura, porque a veces uno se enoja contra las personas que hacen el daño, contra las personas que le hacen mal a los demás, y a veces pareciera que tuviéramos ganas de tomar revancha
por nuestras propias manos de aquellas cosas que tristemente vemos y que rodean el mundo. Pero Dios nos enseña a que dejemos todo lo que nos afecta en sus manos y que Él vengará el día final. Entonces, en definitiva, es un trabajo constante, como les decía. Hay el libro de Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice así la palabra del Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? Entonces, hay una forma, hay un proceso en el cual Dios nos ayuda para que nosotros no nos contaminemos de estas cosas. Dice ser benignos, es decir, ser amables unos con otros, misericordiosos, que tengamos piedad por los demás, que tengamos misericordia por las personas, que no nos dejemos llevar por este río, por esta corriente de tanta maldad, de tanta tristeza, de tanta pena, de todo lo que involucra la palabra amargura. Dice perdonándoos unos a otros. ¿Qué pasaría si nosotros mantuviéramos todas aquellas amarguras, aquellas penas, tristezas y toda malicia, enojo, ira, como dice el verso 31? No podríamos vivir tranquilos, no viviríamos en paz, ¿cierto? Es lo que sucede. Por eso dice, perdonándoos unos a otros en el libro, aquí en este libro de los Efesios. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, porque si Dios perdona, y cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesucristo dijo, no hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Es decir, que tenemos que perdonar interminablemente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente que dice, yo no soy quien para perdonar, pídale perdón a Dios? Jesucristo no enseñó eso. Dios también perdonó a vosotros en Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Y a veces tenemos esas conversaciones cuando, por ejemplo, nos recordamos de cómo era la vida de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo que perseguía a los cristianos. Y lo que pasó después en el futuro es que justamente Saulo se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco y cambió completamente su vida. Después de ser un perseguidor, porque consentía en la muerte de los cristianos, entonces su vida cambió en 180 grados. Y después ya no era un perseguidor de la iglesia, sino que era un trabajador por la iglesia. ¿Ya? Entonces Dios perdona nuestros pecados y nosotros tenemos que hacer lo mismo con aquellos que pecan contra nosotros, para que no nos amarguemos, para que no dejemos que esto nos afecte. Entonces Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces cambiar esa amargura por cualidades, por virtudes, sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que muchas cosas nos pueden afectar. Pero si Dios nos enseña que esto puede ser así, que nosotros podemos trabajar, que podemos hacer que las cosas no nos afecten, entonces pues realmente es así, porque si no, Dios nos diera algo que no se pudiera cumplir, entonces no sería un Dios justo, y Dios es justo. ¿Eh? Dios es justo. En definitiva, mis queridos hermanos, en este pequeño tema que yo quería traer para ustedes, la amargura quita la paz, la amargura nubla los sentidos, porque nos hace enojar y nos hace, es una mezcla muy difícil la tristeza con la rabia, con el enojo. Hace entrar en tinieblas, no nos deja entrar, no nos deja pensar tranquilamente, no nos deja pensar con claridad y hace desaparecer el amor verdadero que debe habitar entre nosotros como cristianos. Recordemos cómo decía el libro de los Efesios 4:31, que se quite toda amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia, que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros,
Recordemos lo que decía segunda a los Corintios, capítulo 2 y versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque Cristo quiere que nosotros tengamos y quiere que nosotros trabajemos en tener las mismas cualidades que Él tiene. Que podamos trabajar en eso y que podamos perseverar en aquellos sentimientos. No en la amargura. Dice, si, al que vosotros perdonáis, yo también. Dice por el apóstol Pablo. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Cristo quiere que nosotros tengamos esos sentimientos, no de amargura. Son textos clave para hacer desaparecer el sentimiento de la amargura. Fíjense que me estaba acordando justamente, ¿se acuerdan ustedes de ese texto de las aguas amargas en el Antiguo Testamento? ¿Mm? El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, lo voy a citar desde ahí de la pantalla. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. En definitiva, la amargura es semejante a las aguas de Mara. Es un trago que no se puede beber y que está ahí presente, que te deja el amargor en la boca, esa sensación tan mala. Mientras no soltamos aquellas tristezas con rabia, con dolor, siempre estarán presentes en nuestra vida, alejando de nosotros la tranquilidad, alejando de nosotros la paz que debe reinar y el amor que debe reinar en nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios. Entonces la amargura hay que luchar por todos los medios y a través de la palabra de nuestro Señor para que se alejen por completo de nosotros y practicar entonces la resiliencia, luchando para que esas cosas no nos afecten y para que seamos hallados como hijos de Dios que luchamos por nuestro bienestar y por el bienestar de nuestros semejantes y especialmente de los de la familia de la fe, tal como dice el libro de Efesios, perdón, de Gálatas capítulo 6. Especialmente hacer el bien a los de la familia de la fe. Eso trabajamos, eso luchamos. Y por eso estamos trabajando en este mundo, mientras tenemos oportunidad para que muchas personas más, y especialmente los de la familia de la fe, podamos avanzar en nuestra madurez espiritual, en nuestro progreso espiritual, en nuestra perseverancia, y mientras seamos disciplinados en aquellas cosas, entonces nuestro futuro en la vida eterna con Dios es muy, muy promisorio. Quería conversar con ustedes acerca de este tema de la amargura, así como he conversado con otros hermanos también acerca de temas que tienen que ver con malas sensaciones. Pero a veces es necesario tocar estas cosas porque no hacen bien, no hacen bien al corazón, no hacen bien a nuestros pensamientos y no nos hacen bien, sino que nos hacen mal. Y es para que meditemos y es para que trabajemos. Hay muchos hermanos que ya tienen mucho tiempo más que nosotros en las cosas de Dios. Hay muchos hermanos que ya llevan muchos pasos delante de nosotros y podemos aprender de ellos. Y nos ayudan mucho. Y ellos han alejado de sus pensamientos, de su ser, todas aquellas cosas como la amargura, las tristezas, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, todas aquellas cosas se traducen entonces en aquel sentimiento del cual les he estado hablando en este día. Quiero agradecerles por haberme atendido y por haberme permitido de haber hablado de este mal sentimiento, pero que debemos trabajar para que se aleje de nosotros, porque en la medida que más estemos en comunión unos con otros y que más nos alentemos y nos demos el ánimo para perseverar y para progresar en las cosas del Señor, menos tendremos amargura en nuestro corazón. Gracias por este espacio, hermanos queridos, y que el Señor les bendiga. Hermano Sergio. Muy bien, Ernest, que Dios te bendiga. Y sí, bueno, es una lección cargada de sentimientos feos que en realidad deben ser alejados, como de tristeza y disgusto que muchas veces traen estas sensaciones o sentimientos que no debemos permitir.
Bien, esa ha sido la lección del día de hoy. Agradecemos al hermano Ernest por la preparación y por el tiempo que ha tomado para hacer este trabajo. Vamos a orar al Señor por cada uno de nosotros, que Dios nos haya bendecido en el hecho de estar acá, haber apartado este tiempo. Dios sea con cada uno de nosotros por las acciones que llevamos a cabo para ser mejores hijos de Dios, y cada noche nos enriquecemos al escuchar del Evangelio, de la palabra de Dios, para llegar así en buena forma. David Fuentes, si nos puedes guiar, por favor, en una oración para dar gracias esta noche. Oremos, hermano. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a apartarnos de la ira, del enojo, de las malas palabras, de las maledicencias. Y tenemos, Señor, el ejemplo de aquellos tantos hombres de Dios y mayormente de nuestro Señor Jesucristo, que nunca hubo un enojo a excepción de cuando entró en el templo y hubo una ira santa en él para limpiar el templo, Señor. Ayúdanos a que estas cosas que a veces están en nosotros, Señor, a poder apartarlas de nosotros, como dice la Escritura y como lo leyó nuestro hermano él. Que se aparten de nosotros estas cosas, Señor. Ayúdanos a seguir el bien, a poner la mirada en las cosas del cielo, de donde algún día, desde donde algún día tu Hijo vendrá a buscar. Bendice a nuestro hermano Ernest, ayúdale con sus dolencias para que pueda tomar el remedio oportuno. Y no solamente a él, Señor, sino que a todos aquellos hermanos y hermanas y familiares de nuestros hermanos y hermanas que cargan dolencias y enfermedad. Son tiempos malos, Señor, de frío para la parte del sur de Chile. Ayuda a que nos podamos, Señor, ser prudentes y no cambiar de temperatura bruscamente para afectar nuestra salud. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por proveernos cada día el techo, el sustento, el abrigo. Gracias, Señor, porque tenemos tu santa palabra, tu santo espíritu, y porque tenemos un Salvador, tu Hijo amado. En el nombre de él oramos y damos gracias por tantas bendiciones. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Estoy con mi hermano Néstor, que nos habla acerca de las personas que nos acompañan desde del que es el Facebook. Hermano Néstor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tuvimos la hermana Soledad Lorca Martínez, la palabra de la cruz, Marcelo Tolosa, Mercedes Salas, Norma Mendoza, Tomasita Sánchez, Isabel Ramos, Seila Soto, Sandra Espinosa Rosales. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos advierte de no caer en estos deseos de la carne que nos alejan de Dios, y podemos decirle que pueden volver a escucharlo nuevamente en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Están invitados. Eso, Sergio. Bueno, Néstor, no hay comentario. Sí, uno. Al final siempre tenemos algún motivo para agradecer, dice la hermana Soledad. Gracias, hermano Ernest, por este estudio. Esto está muy bueno. Dios te bendiga. Eso es. Ay, Ahora y sí. tenemos Mario Peña. Buenas noches, hermanos. Gracias por la lección. Dios les bendiga. Saludos. Ya, me estaba reservando los comentarios para mí. Bueno, bueno. Ok, Néstor. No sé si alguien quisiera agregar algo de los hermanos que están acá en la plataforma. De momento acá se me anduvieron moviendo. Les cuento que la hermana Marixa, gracias hermano Erne, buen mensaje de reflexión, saludos a todos estimados hermanos, buenas noches. La hermana Jenny, bendiciones mi hermano Erne, Dios te bendiga su vida, mil gracias por el excelente estudio. Y hermano Gilbert también, voy a bajar un poco acá. El hermano Gilbert ha citado un texto de Filipenses capítulo 4, verso 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concédeme en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, dice el apóstol allí, referido por mi hermano Gilbert. El hermano Luz Dari, gracias hermano Ernie, bendiciones de Dios. Muy
muy bonito estudio. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual de Dios. Es lo que yo recojo acá en la plataforma. Bien, ahora sí, si alguien tiene alguna acotación que hacer antes de despedirnos, hermanos. Mañana estamos de vuelta, si Dios lo permite, día viernes para cerrar la semana y dar gracias a Dios por habernos bendecido durante todos estos días con alguna enseñanza, trayendo sobre nuestra vida y también proveyéndonos de las cosas necesarias. Una manito en alto, por ahí tengo dos manitos en alto. Voy a ir por Marvin primero y de enseguida voy con mi hermano Gilbert. Marvin. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, hermanos, por permitirme estar aquí. Y muchas gracias Por al favor. hermano. Muchas gracias al hermano por su excelente estudio. Son temas muy buenos para librar el alma de todo este problema. Una vez me dijo a mí un hermano que trabaja aquí en un vivero. Vivero aquí es donde ofrecen, yo no sé si es lo mismo en todo lado, ¿verdad? Pero es donde ofrecen plantas y cosas de Es lo esas. mismo. Y él me enseñó que las raíces crecen más rápido que lo que sale por fuera de la semilla. Es decir, que lo primero que busca la semilla es adaptarse, pero por dentro de la tierra, es buscar cómo absorber todo lo necesario para poder hacer crecer lo que está arriba. Y dice que crece muy rápido. Entonces, muy interesante ese estudio porque es lo que faltaba mientras el hermano estaba hablando de cómo esa raíz de amargura que no se ve, muchas veces no se nota, no se ve por un rencor, por una herida, ¿verdad? Por una relación dañada. La gente aparenta muchas veces que nada está pasando, pero esa raíz está ganando terreno. Así que creo que estos estudios concientizan mucho el hecho de que si alguien está pasando por algo así, pues como dice el hermano, hay que tomar medidas que ayuden a quitar esa raíz de amargura, ¿verdad? Para que lo que absorba esa raíz sea más bien todo lo bueno. Así que muchísimas gracias, mi hermano, por tan buen estudio. Bueno, gracias por acompañarnos también, Marvin. Voy con mi hermano Gilbert. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, hermano. Un gran saludo. Me había propuesto no hablar tanto, más bien hacer de espectador, pero hoy tenemos, me parece, un poco de tiempo y quería proponerles algo, bueno, o más exactamente que me surgió a mí, no tuve tiempo para hacerlo, y es reflexionar en la palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo es una palabra griega, no recuerdo ahora si está en el Nuevo Testamento o no, pero es una palabra que aporta muchísimo porque significa lleno de Dios. Creo que la amargura precisamente te roba el entusiasmo y sobre todo no viene de Dios. Cuando tenemos amargura, porque amargura es más allá de la tristeza, nos habla de una raíz. Amargura te está diciendo de que nada te va a hacer feliz realmente. Y sobre eso quiero hacer una nota ahí al final. Pero que me reflexionemos en eso, en el entusiasmo y tratemos de reflejar el entusiasmo. Porque si tenemos a Dios, debería mostrarse en nosotros. Entonces, definitivamente no es por el camino de la amargura. En mi vida personal, he tenido dos momentos en materia de sentimientos amargos que me ha tocado lidiar con eso y hacer un trabajo personal y un compromiso. Y el primero fue a la hora de salir de mi país, hermanos, para venir para acá, para Estados Unidos, donde yo tenía una angustia. Era una angustia, era el temor de que no pudiera conseguirlo y con todo lo que eso implicaba para darle un futuro a mis hijos, etcétera. Pero sobre todo, bueno, por el ambiente, por la oposición, porque como ustedes saben, cuando uno es cristiano en Cuba, uno es el enemigo, entonces también, además de eso se añade. Y tenía esa angustia que realmente me enfermó, me hizo mucho daño. Y al llegar a este país, cuando yo logro mirar las fotos o cuando veo las personas en mi país, los veo llenos de amargura y los veo llenos de precisamente esa angustia que yo sentí, yo reflejé. Y por último, para que vean qué difícil es la vida a veces, no, bueno, entre comillas, eh, cuando llegué aquí a Estados Unidos, ustedes saben con qué sentimiento tuve que chocar. Ya no era en mí, sino en la comunidad, con el resentimiento.
El resentimiento es aquello de que independientemente de lo que tú hagas o quien tú seas, alguien que no te conoce, pero ya de entrada te desprecia. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar eso. Eso a mí me tocó vivirlo en la iglesia, hermanos. Por esa tristeza, ese daño tan grande que ha hecho la política de este país para el tema de los emigrantes durante tanto tiempo, sembrar este tema de la ilegalidad. Y entonces naciones como el caso de los puertorriqueños, el caso de los cubanos, con quienes Estados Unidos tiene una dinámica y una historia y una proyección, pues nos ofrece esa oportunidad y es muy, muy difícil lidiar con eso. Y me tocó lidiar con eso que yo no logré cultivar un amigo, aun cuando se dijeran ellos muy espirituales y muy por un anciano hispano. Y traté de cultivar una amistad y ofrecerle mi hogar. Y en mi casa siempre nunca hemos tenido, aunque somos una familia de 4, nunca hemos tenido una mesa para 4. Nunca la hemos tenido. En mi otro apartamento la tenía más grande, la tenía para 10 sillas, pensando en la idea de servir a Dios y ser útil, porque también la iglesia se reunió toda mi vida en mi casa, en Cuba. Y aquí la tengo de 6 sillas, pero aún así la gente lleva un resentimiento. Y por eso, bueno, en mi proyección quisiera en algún momento acercarme a comunidades de Cuba. Entonces son dos sentimientos que los describía, ¿no? Y aporta mucho, me parece, aporta un poco a todo lo que el hermano nos decía. Y bueno, pues que tratemos siempre de mirarnos y agarrar el otro camino. Y una guía en ese sentido sería el entusiasmo, el mantenerte con la esperanza y que todo va a mejorar y que tengo la fuerza y esa gratitud. Era mi comentario. Gracias, Gilbert. Nos anima a escuchar y de tus apreciaciones o de tus vivencias también hacernos partícipes. Te agradecemos. Hermano Néstor. Bueno, siguiendo con la línea de la raíz es la que tiene toda la fuerza para sostener el árbol que está hacia afuera, hacia arriba, a la planta y todo aquello. Es algo así como el iceberg. El iceberg, cuando se asoma sobre las aguas, lo que se asoma es la octava parte de lo que hay abajo, en el mar. Es la octava parte. Entonces, cuando hay una raíz de amargura, lo que se ve arriba es un pequeño pedacito de lo que está en el corazón. Y por eso yo creo que esta es una lección que nos ayuda y nos advierte de que tenemos que quitar toda raíz de amargura, porque nos hace daño, nos separa, nos aparta de las cosas de Dios. Dentro de las iglesias, y pasa mucho aquí, por ejemplo, por más que se enseña, una familia, ¿ya? Que dentro de ellos había problemas. Y se fueron 5 porque nunca se perdonaron. Siempre conservaron la amargura en el corazón. Y se fueron y dejaron al Señor. Todavía tengo la esperanza que algún día vuelvan antes que sea tarde. Pero lo que hizo que esas personas abandonaran las cosas de Dios, porque eran una familia grande, quedaron unos pocos y los otros se fueron, es esa raíz de amargura que había en el corazón. Se veía un poquito arriba, pero adentro era grande, como un iceberg. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Gracias, Ernest. Buena lección. Gracias, Sergio. Bueno. ¿Alguien más quisiera refrendar algún comentario? Sí, Te veo, hermano Ralph. doy gracias por la exposición que hizo Ernest, muy buen tema. Me retiro porque tengo que abrir la plataforma de la Iglesia de Cristo de Santiago, la cual están todos cordialmente invitados. Que tengan buenas noches y felicidades en Cristo. Gracias, hermanos. Chao. Gracias a ustedes también, hermanita. Que te vaya bien. Chao, hermana. Bien, algo más, hermanos. Estamos llegando al término. Mañana, día viernes, si Dios, como ya hemos dicho, si Dios nos permite el tiempo, si Dios nos da la vida, la salud, vamos a estar acá. Así ya hemos propuesto hacerlo y esperamos que Dios nos ayude para aquello. Sin más que decirles, mañana tendremos otro hermano invitado en la plataforma para la lección. Entonces, buenas noches, hermanos. Gracias a Ernest por la lección y a ustedes por acompañarnos. Buenas noches, hermanos. Que tengan un buen descanso. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Chao, Descanse. Marvin. Hasta Que estén luego. muy bien, hermano. Un abrazo. Nos vemos.
Buenas noches. Igualmente. Chao, Gilbert. hermana Chao. Marisa. Chao, Chao, hermana bendiciones. Irma. Bendiciones para todos. Igualmente, mi hermanita. Que Dios te cuide. Saluda al hermano. Amén, bendiciones. Hermana Inés, Bendiciones para todos. hermana Irma, hermano Gilbert, Amén, hermanita, esperando. igualmente. estoy esperando. ¿Qué hacemos? Ah, esperando, entiendo. Yo estoy listo. Estoy De listo. acuerdo. Avíseme Bueno, cuándo. me traen un café. Solo dígame saber, hágame saber cuándo. Estoy listo. Está listo. Pasan por mi casa y me dejan un café, por favor. Ya. Le va a Hasta salir luego, un nos poco vemos. caro, sí, hermano Marvin. Chao, Marvin. Sí. Hasta Dios le luego, nos bendiga a vemos. todos, hermana Irma, buenas noches. Que Dios le bendiga. Buenas noches, Hermana hermanos. Yolanda. Chao, chao. Yolanda, hermana Nos vemos Irma, mañana si Dios quiere. hermana Jenny, Ok, que Dios la Sergio, bendiga. Steven. Bye, bye. Chao, David. Chao, hermano. Bendiciones. Chao, chao. Gracias.